chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo el enorme placer de presentar a Hugo Mituar, ¿sí? Es un escritor argentino desde Misiones, que nos va a hablar un poquito acerca de sus obras, de la profesión en la que se destaca. Mientras esperamos al escritor, ¿sí? Y esperamos a que se unan, que nos escuchen. Tuvimos algunas dificultades para llevar a cabo la entrevista por Facebook, que con anticipación le íbamos a hacer, pero bueno, no se pudo. Vamos a hablar un poquito de literatura, de los libros que escribe para niños, ¿sí? Y algunas otras obras que seguramente nos va a contar. No se olviden de preguntar, chicos, si les interesa saber algo más con respecto a este escritor, ¿sí? Un escritor nuestro. Creo que tenemos algunos problemas para que se pueda conectar. Veremos si el escritor puede unirse en alguna de las páginas, porque... Hola Hugo, ¿cómo estás? Bueno, ahí parece que por Ay, fin estamos, sí, estas cosas, siempre es problemático vamos a tener que acostumbrarnos. así es. Bueno, te presenté al principio, pero seguramente lo vamos a tener que ver un poquito más del video. Bueno, Hugo Mitoire, sí, escritor argentino de Misiones, nos va a contar acerca de sus libros, de su trayectoria, conocerte un poco, sí. Si bien la entrevista la íbamos a realizar a través de Facebook, muchas personas me estuvieron preguntando, la entrevista va a quedar, sí, la vamos a subir a YouTube, a todas las redes sociales, para que puedan seguirnos y lamentamos que no nos hayamos podido conectar por ese medio. Bueno, Hugo, ¿cómo estás? Me gustaría que nos comenten un poquito acerca de tu trayectoria, de lo que realizás. Bueno, mi trayectoria ahora es nula, digamos, o sea, como todo el mundo estamos anclados, paralizados por esta maldita pandemia. Eh, Obviamente, todo el ciclo lectivo para mí siempre es el fundamental, de marzo a esta época, y justamente toda esta época hemos estado como totalmente quietos, como corresponde. Tenía muchas propuestas de viajes, visitas, giras, ferias, sobre todo en el Chaco y otras provincias, que obviamente quedaron todas en suspenso. Con muchas me conecté así por alguna vía, por Zoom, por alguno de estos medios, y participé en muchas ferias así,
pero no es lo mismo estar en el lugar, andar entre la gente, ver a los niños. Así que bueno, nos toca quedar encerrados pensando y leyendo y escribiendo nada más, que también es bueno, no vamos a protestar por eso, pero bueno, ojalá que pronto este asunto se normalice. Sí, la verdad que es para nosotros sobre todo, bueno, que nos gusta igual la soledad en el sentido de escritura y demás. eh, Hugo, me gustaría que nos cuentes con respecto a cómo inició este camino literario, cómo inició en vos. Bueno, esto como ya saben, empezó un poco jugando, un poco, no por casualidad, sino yo creo que ya esto estaba predeterminado, pero digamos que el paso final o la etapa última fue casi de cuento, porque como saben yo soy médico cirujano y profesor de química y siempre, bueno, hasta ese momento, hasta el año 2004, hacía eso. Atendía gente, operaba gente, le abría la panza a la gente y daba clases de química y bueno, esas cosas. Y una noche empecé a narrar cuentos, narrar oralmente nada más, acostado en la cama con mi hijo Franco, que era muy cargoso y venía cada noche antes de acostarse, me venía a mi pieza para que le leyera algún cuento. Y una noche me dijo que no quería más lectura, que quería que le inventara alguna historia o que le contara alguna historia de cuando yo era chico. Y pidió algo más todavía, que fue que la historia le diera mucho miedo y no lo dejara dormir. Quería una historia bien fea, me dijo. Bueno, así fue que empezó ese fue el puntapié final, yo diría, porque esto se venía gestando hace mucho y yo no me había dado cuenta. Digamos que era un oficio secreto. Yo de chiquito leía mucho, era muy lector y creo que eso fue, no es que creo, estoy seguro que eso fue fundamental. Es como si yo desde muy temprana edad me empecé a preparar para esa noche que Franco me pidió que le inventara una historia. Es como que me vine entrenando y listo para esa noche que ocurriría este, ya en mi adultez, porque yo, como saben, no empecé a escribir de adolescente, ni de joven, estudiante, ni nada, sino ya de grande, más de 40 años, y sin ninguna relación con, podríamos decir, con las humanidades o con la literatura, porque yo estudié una carrera biológica y otra ciencia dura como la química, eh, y esto se metió, podríamos decir que se metió por la ventana, pero en realidad no es así, sino que esto creo que ya precedía todas estas otras profesiones, por lo que te contaba, siempre fui muy lector y eso fue decisivo, absolutamente decisivo en mi futura vida. También eh, tuve otra ayuda adicional u otras ayudas, como fueron las experiencias vividas en pueblitos, en el campo donde me crié, y haber tenido tíos, padres, abuelos, que eran muy cuenteros, que contaban historias, que siempre tenían alguna historia para contar y a mí me fascinaban. Bueno, eso fue llenando mi cabeza y terminó en lo que terminó. Y es curioso, ¿eh? Sí, entonces tu primer libro es Cuento de terror para fan, ¿o me equivoco? Sí, sí, ese es. Y los siguientes libros, ¿a qué se deben? Bueno, después que empecé a escribir los cuentos de terror para Franco, lleva el título porque Franco me pidió cuentos que le dieran miedo y no lo dejaran dormir, pero era muy largo para poner todo eso. Entonces puse cuentos de terror para Franco. Pero después que empecé a escribir esto y que empecé a
a escribir realmente, porque primero, como te dije, los narraba oralmente nada más, después los empecé a sentar en el papel o en la computadora, pero después que empecé a tomarle el gusto al oficio, me empecé a dar cuenta que quería contar otras cosas más que no tenían nada que ver con el terror, y así fueron saliendo otros géneros, como eh, la serie Cuando era chico, que son relatos de aventura y humor de mi infancia, son relatos autobiográficos de mi infancia y adolescencia. Y después otras, una novelita como Criaturas Celestes, que es una, una novela de ciencia ficción de extraterrestre que vienen al Chaco. Después se completan con otros libros que son novelitas fantásticas como La historia del lobizón, Mensaje del más allá, que es la historia de un alma en pena, o Crispín Soto y el diablo, que es el pacto de un hombre con el diablo, o La bestia, que es uno de los últimos libros, que es el anticristo o el hijo del diablo, que viene a la tierra a sembrar el mal. Eh, y también incursioné, digamos, en todo este tiempo en otros géneros, como es la novela negra policial, con dos libros que son La cacería y el último, de hace 2 o 3 años, Los ojos de Mariel, que trata sobre un tema justamente muy candente, que es el aborto clandestino. Y con todo, de todos estos libros, me gustaría que me hables de uno en particular, uno que haya dejado en vos una huella tan profunda que sí, no puedo olvidar, ya sea en el momento en el que estuviste escribiendo, después de presentarlo, editarlo tal vez, o al momento de concebir la idea de decir, bueno, quiero escribir con respecto a este tema. No, yo no tengo ningún libro especial o preferido. Cada uno tuvo su importancia para mí y, de hecho, si a mí no me gusta, yo no lo publico. O sea, primero me tiene que gustar a mí. Yo soy el principal lector de mis libros y si yo no estoy convencido, obviamente no tiene ningún sentido que lo publique o que pretenda que a otro le guste. Eh, Hay libros que los escribí, por ejemplo, La cacería, que es un libro de casi 500 páginas, es una historia muy larga porque se basa en una novela que la leí cuando era estudiante de medicina y estuvo trabajando en mi cabeza esa novela terrible que leí unos 30 años hasta que me decidí como hacer una especie de exorcismo y sacarme esa idea de la cabeza, porque siempre pensaba en esa novela, y entonces escribí algo que tenía que ver con eso, y escribí esa novela de casi 500 páginas en 3 meses. Sin embargo, otros cuentos mucho más cortos, de pocas páginas, me llevaron mucho más tiempo completarlos, porque a veces, bueno, uno se pierde en el hilo o no tiene resuelto el final o la trama media de la historia. Bueno, hay un sinfín de cosas de vericueto en esto que cada uno tiene su metodología. Mi método es el método del caos, porque es un absoluto desorden, pero cuando tengo una idea para un cuento, una novela o una partecita, voy a esa historia y me pongo a escribir específicamente eso sin pensar en otra cosa. Y por ahí no tengo nada o no se me ocurre nada y no hago nada, pero no estoy forzando a la historia o queriendo por apurado terminar algo sin que yo lo sienta. Así que yo dejo que floten y cuando se me aparece o se me ilumina la idea, ahí voy a la historia. De hecho, siempre tengo, como ahora, muchos cuentos y novelas empezados, algunos recién empezados, otros por la mitad, otros casi finalizados, otros finalizados, y cuando por ahí se me ilumina una idea, ya sé dónde tengo que poner esa idea, en qué cuento, en qué novela y en qué partecita. Así que me levanto, voy
y pongo donde tiene que ser. ¿Y cómo es tu momento de trabajo? ¿Tenés un horario, no sé, a la mañana, a la noche? ¿En qué momento escribís? Cómo es tu vida de escritor? Es caótica, es totalmente caótica porque no tengo ningún tipo de horario ni día. Hay veces que paso días sin escribir nada de literatura. Leo o hago otra cosa, pero solamente me siento a escribir cuando, o me pongo a escribir cuando tengo algo concreto para poner en alguna parte. O lo otro que hago también es releer lo que ya he escrito y que está ahí en proceso de elaboración. Lo releo y a su vez voy corrigiendo, agregando, quitando, transformando cosas. Pero no hay ningún plan de trabajo, no hay ninguna imposición de horarios, ni nada. Todo es a la deriva. Y con respecto a lo que te dedicas en cuanto a que sos médico, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo congenias con la tarea de ser escritor? Hay algunos cuentos que seguramente, gracias a tu experiencia, lo escribiste, es algo que me llama la atención de decir, bueno, por ejemplo, el otro día estuve escribiendo un cuento y necesitaba algunas cuestiones médicas, por ejemplo. Y vos que las tenés, ¿utilizaste eso en alguno de tus cuentos? Sí, sí, utilizo eso, por ejemplo, para destripar gente, por ejemplo, utilizo la anatomía, la cirugía, por ejemplo, en las dos novelas negras que nombraba La Cacería y Los Ojos de Mariel, hay mucho de médico, pero no hay ningún médico, por lo menos en La Cacería no hay ningún médico, pero sí cuestiones médicas y anatómicas que se describen ahí y que eso me resulta muy sencillo y fácil para mí incorporar eso a la novela para hacerla más precisa en algún sentido. En Los Ojos de Mariel, que es sobre el aborto clandestino, ahí hay mucho más de la medicina porque esa novela está dividida en capítulos donde algunos capítulos son de cuestiones y explicaciones puramente científicas, médicas, pero explicada de una manera sencilla y entendible. Y los otros capítulos son de la novela, de la historia, de la vida de la chica que es la protagonista. Yo los dividí así para no aburrir al lector y no entreverarlo con la trama de la novela en sí y con explicaciones médicas que interrumpen la lectura o la frenan. Entonces, eh, las separé en capítulos. Entonces, podría ser que un médico que leyera esa novela pudiera saltear tranquilamente todos esos capítulos médicos y no va a alterar nada el entendimiento de la novela. Pero para aquel que es lego en el tema, eh, va a venir bien esta explicación porque va a entender cuestiones precisas de cirugía, de ambientes quirúrgicos, de asepsia, de antisepsia, en fin, unas cuantas cosas que hacen a todo lo que rodea el ámbito o la circunstancia de un aborto. Y hablando de esta novela, Los Ojos de Mariel, eh, que tiene que ver con una cuestión social muy actual, ¿sí? Eh, ¿qué pensás de la literatura a nivel social? ¿Es un elemento social que ayuda de alguna manera a la convivencia de nosotros? La novela Los Ojos de Mariel no es una novela, digamos, que se embandere o que diga, bueno, tienen que estar a favor o tienen que estar en contra. No, es la crónica cruda, descarnada de la historia de una chica que atraviesa esa maldita circunstancia. Ahora, después de la lectura, cada uno decidirá si está a favor o está en contra, eso ya es una cuestión personal, pero yo lo que pienso es que, yo lo que quiero es que la novela atrape por lo novelesco, no por la parte médica, por lo novelesco. Nada más que la parte médica es como que viene a condimentar o a adornar un poco la novela, nutriéndola de cosas científicas, aprovechando mi condición de médico. Eh, y yo creo que, aparte de todo eso,
a la persona lega en la materia, le va a venir bien aprender muchas cosas que dice ahí y que tienen que ver con todo esto, sobre todo los riesgos y las cosas que hay en torno a toda esta situación. Así que yo creo que esta novela puede leerla cualquiera y bueno, en fin, después tomará su decisión de acuerdo a sus convicciones, sus costumbres, sus cosas personales. Y Hugo, me gustaría que nos contaras, a todas las personas que nos están escuchando, también hay una seguidora tuya, parece, escuchándote, alguna anécdota, una experiencia que hayas tenido con tus lectores. Bueno, tuve muchas, incontables, pero tal vez una de las más tiernas es una vez, en Santa Fe o en Córdoba, no sé dónde era, en un pueblito perdido en el campo, en una escuela rural. Yo estaba hablando y había muchos chicos de todos los grados, donde me miraban así mientras yo hablaba y yo veía una nena que estaba en la puerta parada, una nena de 7, 8 años que estaba parada y me miraba como si estuviera viendo a un, a un aparecido o algo así y muy como sorprendida y yo creo que no me escuchaba, ella estaba como así paralizada. Y después cuando terminó la charla y empezaron a salir todos, la nena se me acercó y me dijo si me podía tocar y me tocó la mano y me dijo, yo quería saber si está vivo. Y yo creo que esa sensación, yo de hecho cuando era chico, yo creo que hasta mi adultez nunca conocí ningún escritor en vivo. Y yo creo que todos teníamos esa sensación de chico, ¿no? De que los escritores están muertos o que las historias vienen por un rayo celestial o algo así. Bueno, esta nena yo creo que pensaba exactamente lo mismo que yo, que los escritores seríamos seres del más allá o algo así. Y Hugo, vos también sos docente de nivel secundario, ¿no? No, 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 Mm, nunca fui docente del secundario. Fui docente de la eh, universidad. ajá. Y con respecto a la lectura, ¿sí? Ya sean todas las modalidades, ¿cuál es tu visión? Hablando de hoy, ¿sí? Del presente, ¿Sobre qué decís? sobre tus libros, sobre la lectura en general. ¿Los chicos leen? Sí, leen, leen. Los chicos tienen tendencia natural a leer. Lo que pasa es que tienen que tener la colaboración de, primero, la familia y segundo, los docentes, ¿no? Su segunda casa o segunda familia. Pero yo tengo una anécdota que siempre cuento, en una librería de acá de mi ciudad, la chica, la librera me contaba que una vez fue un nene de 11 o 12 años y le pidió un libro de 100 páginas. Y ella le dijo, bueno, pero ¿qué libro? No sé, tiene que ser de 100 páginas porque la maestra nos dijo que eh, leamos un libro de 100 páginas y hagamos un resumen. Bueno, te imaginas que el estímulo para ese chico hacia la lectura está por el piso. Contrariamente, hay docentes, profesores, maestros, lo que sea, que son y están permanentemente estimulando, incentivando, promoviendo la lectura en niños, adolescentes, jóvenes. Así que este, eh, hay muchos factores que pueden acercarlo a un niño a la lectura o espantarlo. Darle un libro que no le gusta o un libro que por imposición del ministerio le mandan a leer, bueno, es la mejor manera de espantarlo. Bien, hay una pregunta de un lector, ¿sí? ¿Qué opinas sobre las redes sociales y el uso de Internet hablando sobre la lectura? Bueno, esto es una herramienta, la Internet, y así debiera usarse, pero cuando ya pasa de una herramienta a un vicio donde todo el día están jugando algún jueguito, haciendo cosas solamente de entretenimiento, ya
se van acostumbrando a eso y es cada vez más difícil rescatarlos y traerlo al silencio, al sosiego que es el acto de leer, ¿no? Bien, también tenés algunas personas que, bueno, que te están saludando, sí, gente que te Ah, sí, lee, sí, te veo sigue. algunas cosas acá, sí. Y bueno, y con respecto a los talleres literarios, Hugo, ¿qué pensás de los talleres? ¿Has participado en talleres literarios? No, 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 nunca participé ni antes ni después de ser escritor. Eh, yo me formé a partir de la lectura, nada más, nunca hice un taller ni participé de ninguna círculo de lectores o de escritores o de narrativa o cursos de ese tipo. Nada de eso, yo me hice solo. Este, la narrativa nació de la lectura, simplemente de eso. Y al momento de editar, ¿tuviste algún contratiempo al editar tu primer libro, ¿no? En este caso, Cuento de terror para Franco. ¿Tuviste algún contratiempo con algunas editoriales? ¿Fue sencilla la tarea de poder editar? Sí, hubo contratiempo, por supuesto, siempre, sobre todo al principio, siempre es complicado, pero después, eh, este, eh, bueno, las cosas se fueron encaminando, sobre todo cuando empecé a editar con Librería de La Paz, ahí de Chaco, de Resistencia, cuando las ediciones o la tirada de cada libro, de cada título era masiva y la distribución también, y de hecho las ventas. Así que, eh, pero bueno, creo que todos los escritores pasamos por ese sendero de dificultades, hasta que a veces nos acomodamos o no, ¿no? O sea, hay muchas alternativas. ¿Y a qué se debe esta cantidad de libros que pudiste vender? Eh, Porque la verdad que es admirable, sí, que un escritor logre vender tantos libros y sea tan reconocido como vos. Si bien yo te conocí cuando ya tenía 17 y tengo 23, y ya eras reconocido y lo seguís siendo, ¿a qué se debe? ¿Qué pensás? Bueno, a los chicos, creo que tal vez el atractivo esté en que yo empecé a contar los cuentos y seguí contando así, como si le hablara a mi hijo, como si un padre le hablara a su hijo, contándole de la mejor manera eh, un relato, una anécdota o una ocurrencia, de manera coloquial, natural, espontánea, sin adornos y sin mensajes, porque un cuento, una historia, cuando tiene mensajes este, subterráneos, digamos, o quiere dejar una enseñanza o cosas así, ya se convierte en una verdadera porquería. Ya deja de ser cuento, deja de ser novela, deja de ser literatura. El, la literatura tiene que ser eso, nada más que literatura, el placer de la lectura y nada más. No que venga a querer imponer una enseñanza como muchas editoriales tratan de hacer a través de sus escritores. Yo, por suerte, no tengo ese tipo de imposición y escribo literalmente lo que se me da la gana. Bien. Hugo, bueno, para terminar, sí, me gustaría que le hablaras a los lectores que te están escuchando, sí, a los que después nos verán más tarde seguramente. ¿Qué consejos vos le darías? ¿Qué le dirías a esos chicos que están empezando con la literatura? No solamente chicos, sino en tu claro ejemplo también que nos contaste que no empezaste de chico a escribir, sino de grande. ¿Qué le dirías a esas personas que están ahí con ese temor de decir, escribo, no escribo, qué Y hago? yo le diría que no escriban nada, que se pongan a leer nada más. Y que la escritura, en todo caso, se le va a venir por añadidura después. Y si no le viene, es porque no le tenía que venir. Pero que no pierdan el tiempo pensando o escribiendo cosas que no les salen. Que lean, que ahí va a estar el secreto, la explicación e incluso el destino. Si no sale nada espontáneo y naturalmente de eso,
es que no tenía que hacer eso. Así que siga haciendo lo que estaba haciendo, eh, o dedicándose a otro oficio y listo, pero si va a ser de escritor, eso va a ser una condena y no se va a salvar. Muchas gracias, Hugo, gracias por tu tiempo. La verdad que muy didáctica, sí, escribieron por ahí. Eh, un enorme placer poder charlar con vos y que nos cuentes un poco acerca de lo que realizás y lo que haces. Y bueno, en otro momento estaremos charlando seguramente. Bueno, ya andaremos por ahí cuando termine la pandemia. Bienvenido. Encima dos Bueno, chaqueños, así que bueno, saludos a muchísimas todos. gracias. Chao, Bueno, chao, chao. chao.